Amén. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 7, versículo 25 al 31. Entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este al que procura matar? Y ven, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alto voz: ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procede de él y él me envió. Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu paciencia, gracias por el amor que tú tienes por nosotros. Queremos ser enfrentados, Señor, con tu palabra, animados, pero sobre todo, Señor, queremos caminar como Cristo caminó y necesitamos tu palabra. Tú dices que vamos a ser santificados a través de la verdad y tu palabra es la verdad. Santifícanos, Señor, a través del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, estamos en este capítulo, ya llegamos a un punto de confusión entre las personas. Si ha notado, Jesús ha expuesto sistemáticamente a diferentes grupos de personas, haciendo brillar la luz del Evangelio en medio de la oscuridad. Primero, expuso a sus hermanos. Sus hermanos querían que vaya a Jerusalén de grande forma, y él dijo no, pero ellos lo hicieron según sus propósitos, no pensando en la grandeza de Dios ni su voluntad. Luego, en el versículo 15, expuso a los líderes judíos en su hipocresía. Y después expuso a las personas o la multitud en el versículo 20 y dijeron que Jesús estaba poseído por un demonio. Qué feo es esto. Ahora está a punto a desenmascarar a las personas de Jerusalén y sus corazones perversos. Ahora, en todos los casos hemos visto que cuando Jesús dice la verdad, y dime si es diferente hoy en día, cuando Jesús dijo la verdad, las personas se molestaron, lo abandonaron, lo reprendieron, lo ignoraron o decidieron matarlo. Eso es lo que ellos hicieron. Las personas estaban confundidas sobre Jesús y querían saber si Él era el Mesías, porque los líderes estaban dirigiendo malísimo estaban dirigiendo al pueblo. Tomaron la decisión de matarlo, a nuestro Salvador, pero tenían miedo de la multitud. Querían ser discretos para encarcelarlo, porque el sumo sacerdote declaró, ¿recuerdan de las palabras del sumo sacerdote en ese entonces, en capítulo 11, versículo 50? Él dijo, hablando de Jesús: ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Él dijo eso sobre Jesús. Eran líderes totalmente corruptos que se dejaban llevar por las emociones y por las otras personas. Y nosotros tenemos que cuidarnos de ser llevados por las otras personas. Es peligroso seguir el hombre. Mira lo que dice Salmo 118, 8 y 9. Salmo 118, 8 y 9. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Amén. Amén. Salmo 118, 9, 8 dice: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor, una vez más, que confiar en príncipes. Amén.
Nosotros no confiamos en el hombre, no confiamos en el hombre por nuestra salvación. Eso no significa que jamás vamos a confiar en personas. No toma este contexto afuera de su contexto. Estamos hablando acá de la salvación. Estamos hablando acá de confiar en el hombre para nuestra seguridad. No. Dame un ejemplo. El presidente Harry Truman, que fue presidente de los Estados Unidos en 1945, él no escuchó muchas de las personas y los comentarios alrededor de él. Y había mucho. Un día le hicieron una pregunta importante sobre las encuestas y el liderazgo. Le dijeron, ¿tú crees que es importante escuchar las encuestas? Y él, fija su respuesta. ¿Hasta dónde habrá llegado Moisés si hubiese hecho una encuesta en Egipto? ¿Qué habría predicado Jesús si hubiese hecho una encuesta en Israel? ¿Hasta dónde habría llegado la reforma si Martín Lutero hubiese hecho una encuesta? No son las encuestas ni la opinión pública del momento la que cuenta. Es el bien y el mal y el liderazgo. Hombres con fortaleza, honestidad y creencia en lo correcto, lo que marca épocas en la historia del mundo. Nosotros seguimos a las personas. Los hijos de Dios deberían seguir a Dios a pesar de lo que dice el mundo. Ellos querían matar a Jesús, los líderes religiosos, pero Jesús estaba conduciendo a las personas hacia sí mismo y exponiendo sus pecados, su hipocresía. Entonces, a donde los líderes fracasaron, Jesús siguió adelante con la misión de Dios. Había una profunda confusión sobre Jesús, porque los líderes estaban mal. Para ellos, para Jerusalén, Jesús era una enigma que no encajó en su religión. Así que la conversación se ha trasladado de la cuestión sobre la ley en el día de reposo, que vimos la semana pasada, a quién es Cristo. Eso es lo que vamos a ver. ¿Quién es Cristo? Mira la duda. Ese es el primer punto que vamos a tocar, la duda del versículo 25 al 27. El versículo 25 revela que el corazón de las personas de Jerusalén eran tan malvado como sus líderes. Dijeron, mira, versículo 25, capítulo 7 de Juan, del Evangelio de Juan. Así que algunas de las personas de Jerusalén decían, ¿no es este el hombre a quien quieren matar? Los de Jerusalén sabían que los líderes querían matar a Jesús. Y eso no debería sorprendernos. No debería sorprendernos. Vamos a Lucas capítulo 6, 40. Lucas capítulo 6, versículo 40. Cuando lo tenga, digan amén. Amén. Yo solamente voy a leer una parte. Afirma, un discípulo no estar por encima de ¿quién? Sus maestros. Lucas 6, 40. Un discípulo no está por encima de sus maestros. ¿Captan eso? Cuando nosotros vemos personas, vemos niños, adolescentes en la calle haciendo tonterías, lo que yo veo son sus padres. Correcto. Que no guían a sus hijos. Correcto. Cuando vemos una familia en fracaso, yo no veo a la esposa, yo veo al esposo, porque él es la cabeza. No me sorprende que ellos sabían que los líderes querían matar a Jesús, porque ellos seguían a sus líderes. Si la cabeza está mal, todo está mal. Los líderes querían matarlo y ellos simplemente ¿qué? Siguieron como sus ovejas. Sabían que Jesús era problemático, pero también era popular. Correcto. Así buscaron encarcelarlo de forma más secreta para no causar una rebelión entre ellos. Porque si pasaba una rebelión, ¿tú sabes quién se iba a involucrar? Roma. Correcto. Y si Roma se involucra, ¿tú sabes lo que iba a pasar? Problemas.
problemas para Israel. Entonces ellos querían hacer todas las cosas en secreto. La mayoría de nuestros pecados son en secreto. Porque nosotros pensamos que Dios no está con nosotros. Así que las personas que ellos buscaban matar, Jesús estaba justo delante de ellos, pero no podían hacer nada. Ahora, note que las personas de Jerusalén protegieron a sus líderes en su pecado. Protegieron a sus líderes en pecado. En lugar de decirles que estaban equivocados, ellos se escondieron detrás de ellos porque tenían el poder de destruir su vida social en la comunidad. Ojo, se escondieron detrás de sus líderes. Ninguno de nosotros debemos escondernos detrás de nuestros líderes. No podemos ser cobardes. El Evangelio es un Evangelio de valentía, de pararnos, de decir la verdad a pesar que nos maten. Debemos decir la verdad. Ellos simplemente querían esconderse detrás de las personas que podían causarle daños. Ojo, causarle daños. Pensaban que el daño que ellos iban a recibir de los líderes era peor del castigo eterno de Dios. ¿Qué tontería es eso? Y eso es un gran reto para hoy en día. Porque demasiado de nosotros queremos seguir al hombre por encima de Cristo. A los líderes, a la denominación, en lugar de la palabra de Dios. Nuestra lealtad y dedicación no es a una persona, no es a una denominación, es a Dios. Tú no vas a llevar tu carta de membresía al trono de Dios. Eso no vale nada. Correcto. Muchos de nosotros somos leales a todo, menos a Él. Somos leales a nuestra familia. Y la persona va a decir amén y luego sacrificamos a nuestra familia por el trabajo. Ni somos leales a ellos. Correcto. Somos leales a nuestro trabajo y luego lo sacrificamos por nuestros vicios. No somos personas leales. El pueblo de Jerusalén eligió seguir a sus líderes porque pensaban que ganaban más con ellos que Jesús. Escucha eso. Si amamos verdaderamente a Dios, le vamos a obedecer a pesar del costo, incluso de nuestras vidas. He visto a personas elegir el dinero, la familia, sus carreras, sus vicios, su educación, su fidelidad a cualquier cosa menos a Dios. Porque creen que tienen más que perder si no tienen esas cosas que a Jesús. ¿De qué sirve que tú le das todo a tu familia y todos ellos se van al infierno? ¿De qué sirve? Correcto. ¿De qué sirve que tú tienes 5, 6 títulos y todo el dinero en el banco si te va al infierno? ¿De qué sirve tener una vida exitosa acá si tienes que presentarte ante el tribunal de Dios? Ellos eligieron apostar contra Dios. Cuando alguien apuesta contra Dios, tú sabes lo que va a pasar, van a perder 100% Correcto. de las veces, jamás van a ganar, porque pensaba que tenían más de ganar con los líderes religiosos que Jesús. ¿Qué tontería es eso? Así que el pueblo de Jerusalén, en el versículo 26, vio que Jesús estaba hablando públicamente. Ellos conocían el complot de los líderes y sin embargo los líderes no hicieron nada. Entonces entraron en más confusión, porque en lugar de tratar de determinar que si Cristo era verdadero o no, ellos simplemente siguieron ciegamente a sus líderes. Ahora, yo me recuerdo haber leído en la universidad sobre la Segunda Guerra Mundial. Ustedes conocen muy bien sobre esa guerra. Cuando el ejército de Hitler fue finalmente derrotado, preguntaron a todos los oficiales de ellos por qué cometieron esos actos violentos y horribles contra los judíos y otras personas y otras naciones.
Y ellos respondieron, solo seguían órdenes. Solo seguían órdenes. Solo seguían órdenes. Persona tras persona. Solo seguían órdenes. Órdenes. Pasaron sus actos indignos contra varias naciones en el orden de un hombre emocionalmente inestable, porque era emocionalmente inestable. Cuán débil de mente es una persona que simplemente sigue órdenes de matar miles de personas. Qué pecador eran ellos. Pero él me cita algo, yo quiero ser sincero, todos nosotros somos capaces de cometer crímenes horribles contra Dios y el hombre. No piensa que nosotros somos mejores. Es el error. Esos alemanes son casos especiales. Todos somos capaces de hacer lo mismo. Todos somos capaces. Ellos lo hicieron, los judíos, nosotros podemos hacer, los peruanos contra los chilenos. Sobre el orden de ahí. Todos somos capaces de caer en esa maldad. Entonces los líderes religiosos conspiraron para matar a Jesús y las personas de Jerusalén siguieron, una vez más, ciegamente. Las personas estaban confundidas. Escucharon que los líderes querían matarlo, pero no hicieron nada. ¿Ustedes han escuchado la expresión, el perro que ladra no muerde? Sí, todo escucha eso. Y sabemos que no siempre es así. Sabemos que no siempre es así. Pero la idea es que la persona que suele hablar mucho hace poco. Correcto. Ellos causaron mucha confusión entre ellos, porque hablaban mucho, pero acá está Jesús. No hicieron nada. Eventualmente llegaron a hacer algo. Miren lo que dijeron en el versículo 26. 7:26. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Estaban impresionados por sus enseñanzas, pero la inactividad de los líderes hizo que las personas de Jerusalén se preguntaban si los líderes estaban llegando a creer en Jesús. Están creyendo que Él es el Mesías. Entonces, causaba más confusión. El pastor Eddie lo dice, el silencio que grita. El silencio grita. Por su silencio, ellos pensaron que los líderes estaban aceptando a Jesús. Y tan rápido que llegaron a esa conclusión de que Jesús podía ser Mesías, mira lo que dice el versículo 27. Apaga esa posibilidad. La tradición judía afirmaba que el Mesías estaría oculto durante un tiempo. Eso es lo que ellos querían. Antes de leerlo, ellos creían que el Mesías iba a estar oculto, que iba a salir en su grandeza, establecer a Israel como el poder supremo, pero nadie iba a saber sus orígenes. Nadie iba a saber de dónde viene Jesús. Entonces mira, dijeron, sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Su concepto era que ellos no iban a saber de dónde venía el Cristo, que era una tontería, porque Miqueas 5:2 afirmaba que nacería en Belén, como se fue conformado en capítulo 2 de Mateo. No encajaba en los requisitos de ellos. Déjame decirte, yo he hablado con varias mujeres solteras y ellos me dan, yo me quiero casar, amén. Yo animo a toda persona que se case y lo más pronto posible. Acá yo no sé por qué esperan tantos años, pero que se casen lo más pronto posible. Y cuando yo hablo con algunas mujeres señoritas, sobre con quién se quiere casar, ellos me dan una lista que nadie puede cumplir. No hay un hombre en este mundo que puede cumplir con esa lista. Yo veo la lista larga y en la lista suele a veces decir que quiero un creyente. Y yo digo, amén, por lo menos eso. Por lo menos eso.
Pero ellos tienen en su mente una idea, una lista. Yo quiero un hombre así, 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 así. Yo miro y miro. Yo sé que nadie cumple esa lista. Nadie cumple esa lista. Y ellos esperan año tras año, tras año, tras año, no casándose. Porque nadie cumple la lista. Y vienen varones que aman al Señor. Y déjame decir, todos los varones, todas las personas son imperfectos. Correcto. Todos somos imperfectos. Y vienen y pasan oportunidad. Oportunidad y oportunidad. Pero finalmente ellos le piden a Dios, Dios, ¿por qué no me enviaste a alguien? Te envié varios. Porque no era Dios, tú no lo aceptaste. Los judíos tenían una lista, el Mesías iba a ser así, 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 así. Ahí estaba el Mesías enfrente de ellos, no encajan. Correcto. No encajaban. Estaban tan mal informados y duros de corazón que resultó en no creer en Jesús, el Mesías que estaba enfrente de ellos. Tenemos una tendencia de poner y colocar personas en nuestras cajas de requisitos. Y cuando no cumplen, decimos, ya, no quiero saber de esa persona. Correcto. Y desechamos a personas, hermanos y hermanas en Cristo. Pero peor, desechamos a Dios. Desechamos a su palabra. Que me lleva al segundo punto. Jesús responde. La primera es la duda. La segunda es Jesús responde, del versículo 28 al 29. Esa va a ser cortito. Pero mientras Jesús estaba enseñando en medio de una gran multitud, recordamos que estaba en la fiesta del tabernáculo. Oye la conversación de forma sobrenatural. Oye la conversación de ellos. Y después exclamó en versículo 28. Ustedes me conocen y saben de dónde soy. Ahora, Jesús está siendo un poquito sarcástico acá, porque ellos no lo conocían. Creían que conocían los orígenes de Jesús, pero Él estaba mostrando lo opuesto. No sabían nada de Él. Nada de Él. Es como nosotros que decimos, conocemos ese actor, ese futbolista, Messi, lo máximo, ¿qué sabemos de Messi? Cero. Correcto. Que jugó el mundial, Argentina ganó el mundial. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Cero. No conocemos a Messi. Y hay muchos que no conocen a Jesús. Dicen que conocen a Jesús, pero no lo conocen. No sabían que Jesús venía del Padre. No sabían que era el Mesías prometido. No sabían que era divino. Y que todas las cosas fueron hechas por Él. Aún ellos fueron hechos por Él. Y para Él. Y vino para salvar el pueblo de sus pecados. No sabían eso. Ellos no sabían que Cristo compartía todos los atributos de Dios. Su deseo y propósito eran completamente ignorantes de la persona de Jesús. Y si eran ignorantes de Jesús, eso significaba que también eran ignorantes de Dios. Ahí está. Y muchos de nosotros somos ignorantes de Dios. En la consejería, cuando yo hablo con varias personas, parejas, yo me doy cuenta que son ignorantes uno del otro. No saben nada. Aunque viven en la misma casa, con 20 años, no se conocen. Son totalmente ignorantes. Y cuando hablan por encima uno del otro. Entonces ellos están hablando, pasan por la cabeza del otro, pasan la cabeza de ahí están. No se conocen. Eran ignorantes de Jesús. Y en versículo 28, mira lo que dijo Jesús. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero y a quien ustedes no conocen. Jesús no vino por su propia cuenta. No es un profeta autonombrado como muchos, como nosotros vemos hoy en día. Correcto. No era el falso Mesías, como hay muchos que están diciendo hoy día que son el Cristo.
fue enviado por el único Dios verdadero. Y luego dijo una declaración poderosa a quien ustedes no conocen. A quien ustedes no conocen. No conocían a Jesús, no conocían al Padre. Eran el testimonio vivo de Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Aunque tenía el Antiguo Testamento, aunque eran el pueblo de Dios, Jesús estaba delante de ellos, escucharon sus enseñanzas, vieron sus milagros, conocían sus discípulos, y aún así no era suficiente. No era suficiente. Y esto demuestra algo bien profundo que a nosotros nos cuesta captar. La salvación le pertenece únicamente a Dios. Correcto. Ellos estaban hablando con el Hijo de Dios y lo rechazaron. Lo rechazaron totalmente. Imagínate que tú tienes tu casa, tienes tus llaves, tú entra tu llave en la chapa y no abre. Toca la puerta, tu esposo, tu esposa sale, tus hijos salen y dice, ¿te puedo ayudar? Ellos se comportan como no te conocen. ¿Qué harías tú? Yo personalmente me enojo, para ser sincero. Jesús está yendo a su casa y su propio pueblo está diciendo que no lo conocen. Finalmente Jesús contrasta su falta de conocimiento de Él y de Dios con su conocimiento del Padre. Él conoce al Padre, ellos no. Y afirma en versículo 29, y yo le conozco porque vengo de Él y Él me envió. No podían comprender la magnitud de esa declaración. Ustedes no conocen el mismo Padre que ustedes dicen que alaban. No lo conocen. Pablo lo menciona un poquito diferente. Vamos a Romanos 10, 2 al 4. Romanos 10, 2 al 4. Amén. Por favor, ayúdenme cuando lo tengan, digan amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque yo testifico a su favor de quien tiene celo de Dios, hablando de Israel, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, estamos hablando de Israel, no se sometieron a la justicia de Dios, que es Cristo. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La ley apunta a Cristo. Ellos rechazaron la ley y rechazaron a Cristo. Ellos no podían cumplir la ley, pero pensaban que podía cumplirla, entonces no necesitaban a Cristo. Entonces ellos esperaban a un Mesías simplemente para librarle de su condición en cual se encontraba. Y muchos de nosotros hacemos igual. Usamos y queremos a Cristo simplemente para librarnos de nuestra situación en nuestras vidas. ¿Te has dado cuenta? Cuando hay crisis, las personas vienen a la iglesia y cuando termina la crisis, ¿a dónde van? Ya nos mantienen en la iglesia. Ellos estaban diciendo que el pueblo elegido de Dios no lo conocía. Pero Jesús conocía al Padre y Él fue enviado por Él, porque Él viene de Él. Entonces mira la división que vamos a ver en los últimos versículos, 2 versículos 30 y 31. Y acá vamos a ver dos resultados. Jesús primeramente les insultó diciendo que conocía a Dios. Es un insulto para ellos. Se puso al mismo nivel de Dios diciendo que venía de Él. Mencionó que eran ignorantes de las cosas de Dios. Correcto. Eso no es una receta para ganar amigos. No es receta. Entonces ellos estaban enojados con Él. Lo mismo ocurre hoy en día. Cuanto más nosotros exponemos el amor y la verdad, ¿qué hace la gente?
nos rechaza. Yeah. Nos rechaza. Se alejan de nosotros. ¿Cuántos de ustedes, cuando Dios te salvó, tus amigos del mundo se apartaron? Yeah. Así es. Porque mientras más tú expones la luz, ellos no quieren estar en la luz. Ellos se escapan al toque. Entonces, versículo 30, respondieron como cualquier incrédulo. Buscaban prender a Jesús. Prender. ¿Qué dice la versión tuya? ¿Ah? Prenderle. Todo dice prender. Arrestar. Encarcelar. Yeah. Cada vez que Jesús les hablaba la luz de la verdad, ellos querían matarlo aún más. Pero ¿qué dice? Pero no era su hora de ser crucificado. No era su hora. Acá vemos la soberanía de Dios, que no puede acelerar o posponer cuando Jesús iba a ser crucificado. No importaba lo que ellos querían hacer, lo que importaba es lo que Dios quería hacer. El tiempo de Dios es perfecto y nadie puede detenerlo. Nadie. Correcto. Nadie. Ustedes que están orando por sus seres queridos, sus familiares, sus hijos, sigue orando. Porque tú puedes orar 10, 15 años, 20 años, aún puede morir. Pero el momento perfecto, Dios va a obrar en su corazón. Y lo va a Amén, salvar. amén. Nosotros no esperamos según nuestro tiempo. Y deja de ser desanimado porque tú no ves los resultados que tú quieres. Dios no se conforme a nuestro tiempo. Correcto. Entienda eso. Entonces, cuando ustedes salen a evangelizar hoy día, ustedes son sembradores. Correcto. Van a sembrar la semilla, pero ninguno de nosotros tenemos la carga de cambiar corazones. Eso es la obra de Dios. Entonces, hasta que llegó el momento, Jesús mantuvo su ministerio en marcha. Y nosotros también. Mantenemos nuestro ministerio en marcha de obedecer Amén, la palabra amén. de Dios. A pesar de lo que está pasando en el Perú, nosotros seguimos en marcha. La gente me llama en los Estados Unidos preguntando, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a ir de Perú? ¿Y para qué? ¿Tú crees que los Estados Unidos es mejor? No, no. El ministerio se queda en marcha. No Correcto. cambia el ministerio porque hay un caos afuera. Es más, cuando hay caos afuera, nosotros sembramos aún más. Correcto, correcto. Entonces, yo quiero que ustedes vean, el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Jesús murió entregándose voluntariamente a su pueblo. Él fue que entregó su vida. Porque cada vez, si ustedes se dan cuenta, cuando querían agarrar, atrapar a Jesús, ¿qué decía Jesús? Caminaba. En medio de ellos caminaba así y se iba. Porque no era su tiempo. Entonces, el primer grupo de personas lo rechazaron en el versículo 30. Ahora, mira el versículo 31. El segundo grupo de personas, en el versículo 31, creyeron en él. Recuerda que muchas de las personas de otra parte del imperio no estaban al tanto del chisme o las murmuraciones de Jesús. Ellos simplemente escucharon sus enseñanzas, fueron testigos de sus señales y llegaron a la única conclusión a través del poder del Espíritu Santo de creer en Jesús. Y las personas que creyeron en Él superaron los rumores sobre Él. Correcto. Superaron. Mira, ustedes me pueden decir todo lo que quieren decir, pero mis ojos están mirando. Están mirando. Tú me puedes decir que no amas al Señor, pero tu vida me dice que en realidad amas al Señor. Y viceversa. Ellos vieron y el Espíritu Santo obró en ellos. Y llegaron a la única conclusión que era obvia. Y mira cómo lo expresaron una pregunta.
Cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? La respuesta es no, porque Él es el Cristo. Él era y es el Cristo. Amén. Amén. Nadie puede venir a Jesús a menos que el Padre que lo envió lo atraiga. 6:44. Esas personas que creyeron es porque el Padre obró en ellos. No podemos frustrar el plan de Dios de salvar a las personas. Las murmuraciones no podían detener el plan de Dios de salvar a personas. Incluso en medio de una multitud enojada, con los líderes que querían matarlo, teniendo todo el poder de hacerlo en ese momento, no podían detener el plan soberano de Dios, que las personas vinieran a la salvación. Y eso debería ser ánimo para ustedes. Ustedes que están sufriendo depresión, están sufriendo enfermedad, están sufriendo con familiares, nada va a detener el plan de Dios. Simplemente siga tu ministerio en marcha. Amén. Amén. Obedecer la palabra de Dios. No deje de quitar tu mirada de Cristo. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo acá. Las personas estaban confundidas, porque sus líderes eran hijos del diablo. Yo lo voy a repetir. Ellos estaban confundidos porque eran hijos del diablo. Sus líderes eran hijos del diablo. Y tú dices, pastor, ¿por qué tú dices eso? Porque hay muchos líderes que son hijos del diablo. Yo no lo digo. Vamos a Juan 8:44. Amén. 8:44, ¿lo tiene? Amén. Va a ser fuerte esas palabras. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay, verdad en él. Y cuando hablaba mentira, hablaba de su propio ¿qué? Naturaleza. Porque es mentiroso y el padre de la mentira. Ustedes recuerdan, no tiene que ir, en Salmo 115:8, el salmista dice que nos convertimos en lo que nosotros adoramos. Nos convertimos en los ídolos que fabricamos. Al desear matar a Jesús, estaban imitando a su padre, el diablo. Ojo, estamos hablando de los líderes, lo cual era muy confuso para el pueblo de Israel, porque eran el pueblo de Dios. 1 Corintios 14:33, no tiene que ir, anótalo. 1 Corintios 14:33 dice, porque Dios no es un Dios de ¿qué? Confusión, sino de paz. Amén. ¿Dios es un Dios de confusión? No. ¿El pueblo estaba confundido? Sí. Esa confusión claramente no era de Dios, eran hijos del diablo. Y cuando nos volvemos ignorantes de la palabra de Dios, o creemos que conocemos lo que dice la palabra de Dios, pero en realidad está diciendo algo totalmente diferente, permanecemos espiritualmente inmaduros, o no somos creyentes. Solamente hay esas dos opciones. Efesios 4:14 nos dice cuando nosotros somos inmaduros en la fe, cuando no conocemos la palabra de Dios. Amén. Cuando tenga, diga amén. Amén. Dice, somos sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo el viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las altimañas engañosas del error. Cuando somos ignorantes de la palabra de Dios, somos llevados por cualquier doctrina, cualquier persona. Cuando no conocemos la palabra de Dios. Digo todo esto porque muchos de nosotros estamos confundidos sobre las cosas de Dios. No vemos el valor de ellas porque pensamos que tenemos más que ganar en este mundo.
Muchos de nosotros pensamos que este mundo tiene más que darnos que Cristo. Y tú vas a perder esa batalla. Porque cuando tú llegas al juicio de Dios, el mundo no te va a salvar. La educación no te va a salvar. En qué país naciste no te va a salvar. Lo que te va a salvar es tu relación con Dios a través de Cristo. Amén. Si tiene eso, amén. Si no lo Amén. tiene, debería tener un miedo en tu interior. Estamos llamados a trabajar. Pero ¿cuánto de nosotros pensamos, o cuánto de nosotros ponemos nuestro trabajo por encima de Dios o cualquier otra cosa? ¿Cuánto de nosotros estamos poniendo cosas sobre Dios? El matrimonio, sea lo que sea. No conocemos al Padre. Y muchos de nosotros no conocemos al Padre. ¿Y cómo se ha revelado? Él se ha revelado a través de su palabra, a través de su Hijo, a través de la creación. Se ha revelado. Tenemos todo al punto de nuestros dedos. Acá está. Y lo rechazamos. Aún no nos sometemos a Él. Y eso me da tristeza. Hebreos 5, 12 y 14. Ya no podemos ser ignorantes o inmaduros en la fe. Amén. Hebreos 5, 12, 14. Amén. 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 Dice la palabra de Dios, al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser ¿qué? Maestros. En cambio, necesitan que se le expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en lugar de comida sólida tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Esa versión es Dios habla hoy, un poquito más sencillo. Muchos de nosotros somos inmaduros en la fe y tenemos que crecer a través de la palabra de Dios, conociendo, leyendo, meditando y aplicando en nuestras vidas. Y como somos inmaduros espiritualmente, no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y luchamos. Ahí está el punto. ¿Cómo se expresa? No sabemos escoger entre lo bueno y lo malo. Los judíos, los de Jerusalén, simplemente siguieron a sus líderes en vez de reconocer lo bueno y lo malo. Ponemos todo por encima de Dios. Todo. Y tenemos esa costumbre en esta cultura, y no solamente esa cultura, aún en mi cultura. Tenemos el mismo costumbre. Las madres aman a sus hijos más que sus maridos. Lo vemos. Los maridos aman a su carrera más por su familia, más que su familia. La iglesia no es una prioridad. Leer la Biblia es una carga. Estaba hablando con los hermanos en la fe que tienen años. Le dice, ¿está leyendo la Biblia? No, pastor, qué deseo. Siempre hay una excusa. Porque es una carga. Tú no ves el gozo de compartir un plato celestial de la palabra de Dios para crecer y alimentarte. No oramos. ¿Sabes por qué no oramos? Porque no queremos. Hay algo más mejor que hacer. Es porque no oramos. Eso sucede con nosotros y sucedió con Jerusalén. Porque somos más culturales que bíblicos. Y eso duele. ¿Hasta cuándo vamos a decir, ya, me voy a rendir a mi Señor? Me voy a rendir y amarlo. Y ese amor va a producir hacer todas las cosas. Amén, amén. Ese amor profundo. El mal liderazgo no excusaba el comportamiento pecaminoso de ellos. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad. ¿Acaso la Biblia mía es más inspirada que la tuya? No, es la misma Biblia. Correcto. Debemos tener cuidado de no seguir a los hombres por encima
de Dios. Amén. Y hay muchos de nosotros que queremos seguir a los hombres. Y yo le doy gracias a Dios por los hombres y las mujeres que Dios ha puesto en esta iglesia, que temen al Señor con todo su corazón, que aman y sirven, no para agradecer al hombre, sino para agradecer a nuestro Padre Celestial. Hombres y mujeres que buscan la santidad en su vida. Yo le doy gracias a Dios por aquellos que son fieles y amorosamente sirviendo a nuestro Padre Celestial a través de la obediencia. Pero recuerda, hermano, los hombres solamente son hombres y nuestra mirada debería estar fija en Cristo. Déjame decirte, Dios puede quitar de esta iglesia el pastor Eddie y mi persona. Correcto. Él nos puede quitar, pero jamás va a quitar a Jesucristo. Amén. Amén. Jamás va a quitar a Jesucristo de Amén. su vista. Nuestras palabras, la mía y la del pastor Eddie, puede desaparecer, Correcto. pero jamás va a desaparecer las palabras de Dios. Aleluya. Amén. ¿Somos seguidores de los hombres o seguidores de Dios? Porque después de oír a Jesús, muchos creyeron en la maravilla del Evangelio. Y ese era el objetivo evangelístico de Juan. Que las personas creen en Jesús, que las personas lleguen a fe. Están dispuestos a entregar todo y someterse ante el trono celestial. Está dispuesto a arrepentirse de tus pecados ante Dios y confiar plenamente en Jesucristo como su único mediador entre Dios y el hombre. Porque recordemos lo que dice Hechos 4:12, no tiene que ir. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podemos ser salvos. Tenemos una sola opción y vida para arrepentirnos y creer, solamente una, esta vida. Y después de eso seremos juzgados, dice la palabra de Dios. No sea como las personas de Jerusalén que siguieron ciegamente a los líderes, la tradición y la cultura, a la condenación eterna. Correcto. Ellos siguieron a los hombres y esos hombres lo conducieron a la muerte. Porque el costo es demasiado alto. Nosotros vamos a salir y vamos a compartir el Evangelio de día. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Plantando semillas. Y Dios va a rescatar a hombres, a mujeres, a niños, para su gloria, para su honra. No mira su respuesta, no mira su reacción. Mira a tu Dios, a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor por nosotros. Guíanos para amarte profundamente. Perdónanos por nuestros pecados. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Que podemos abrazar a Jesucristo. Que podemos ver la maravilla de la cruz. Y que podemos rendirnos totalmente a Él. Y someternos en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.